Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esta tarde, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos presentes, y aún los que nos escuchan, lejos de aquí, pero están escuchando. Dios los bendiga también a todos. Damos gracias a Dios por esta otra grande oportunidad que tenemos, que el Señor nos permitió de escuchar su palabra. Hoy en esta tarde vamos a aprender de escuchar la palabra del Señor. Es una oportunidad muy importante en nuestras vidas y cambia nuestras vidas para siempre. Cuando la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas para siempre. Así que esto es una bendición. Y cada uno que escuche la palabra de Dios, pues también si no cambia, pues como quiera su vida no va a ser igual, porque ya ha escuchado la palabra del Señor. Amén. Gracias entonces en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. Y vamos a dar lectura hasta el 8. Y ahí vamos a considerar, meditar en esta tarde acerca de la vida de Cornelio. Amén. ¿Ya están listos? Entonces leemos todos juntos así. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servía, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Gloria a Cristo Jesús. Gracias damos a Cristo en esta tarde. Tenemos ahora la conversión de Cornelio. Este Cornelio vivía, dice, en Cesarea. Era un gentil o romano. Y dice que era un capitán del ejército. Cuando menos 100 hombres de infantería estaban bajo su dirección. Y además de esto, también estaba involucrado en actividades locales, ¿verdad?, del pueblo. Ayudaba a la comunidad judía, daba limosnas a los necesitados, participaba con los judíos en la sinagoga. Era un hombre piadoso, nos dice. Era un hombre que adoraba a Dios, buscaba a Dios, y no era judío, pero participaba en las comunidades judías. Así que vemos lo que era Cornelio. También servía al gobierno, y para ser un centurión, pues también era un hombre respetado.
¿verdad?, por todos los judíos y gentiles. Era un hombre bueno y servidor de la comunidad, también servidor a Dios, servía a Dios. Lo que estaba encontrando, hermanos, ¿verdad?, acerca de Cornelio, como hemos visto, él todo lo que hacía, era un capitán del ejército, también era un servidor de la comunidad, participaba, ¿verdad?, en los proyectos de la ciudad. Era un hombre muy respetado, muy servidor y muy ocupado, al parecer. Pero aquí vemos también, servía a Dios constantemente. Tenía horario para orar, al igual que los judíos, a pesar de todo lo que vemos de sus actividades. Entonces llegamos a entender que las personas pueden, como cristianos también, podemos servir al gobierno, ¿verdad?, al servicio, ¿verdad?, de dirección de los gobernantes. Aquí Cornelio vemos en todas esas actividades, pero oraba a Dios. Cuando se trata, hermanos, a lo que a Dios se refiere, a servir a Dios, hay tiempo. Hay tiempo para servir a Dios. Hay tiempo para servir al gobierno. Hay tiempo para servir y buscar, ¿verdad?, las necesidades locales, llevarles una ayuda o enseñarles, vigilar por ellos. Todo tenía Cornelio, pero era un hombre respetado por la comunidad y también honraba a Dios y también Dios lo amaba porque él era un hombre muy servicial. Y esto, hermanos, lo vemos a Cornelio, lo que era Cornelio, y esto nos trae una enseñanza a nosotros hoy en día. Si nos vamos a enfocar hoy solamente en Cornelio y en Jesucristo, porque vemos aquí Jesús obrando también entre los creyentes y entre los no creyentes. Y me acuerdo, hermanos, la Biblia dice, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vemos aquí el Señor Jesús, su obra, obrando entre la comunidad no judía. Pero Cornelio, que no era judío, era un devoto, piadoso a Dios, oraba. Y aquí vemos en una tarde, dice, como a la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, le llamó por su nombre, ¿verdad? Cornelio tenía su hora para orar, al igual que así en la oración en Jerusalén, a la hora novena, él también iba a esa hora y iba a orar, no en el templo, no en Jerusalén, en alguna sinagoga, pero con el temor de Dios. También Jesús dijo, los que adoran al Señor, adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y donde quiera que adoren, pues Dios escucha. Amén, hermanos. Entonces, ahí vemos todo lo que Jesús habló, todo lo que la Escritura habla. También parte, aquí vemos cómo el Señor obra de en medio de las personas que temen a Dios, que escuchen la voz de Dios, que están ansiosos de honrar a Dios, aprender más del Señor, platicar más con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Dios también está obrando. Aquí dice,
mirándolo fijamente, o sea, Cornelio miró fijamente al hombre que estaba enfrente de él. Dice, atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Mira, la respuesta de Cornelio, él no estaba esperando a la visita del ángel, pero cuando él lo vio, luego entendió que era una visión, que era un enviado de Dios, que traía un mensaje de Dios, y sus palabras que él dice, aunque con miedo, con temor, o sea, porque no sabía qué mensaje traía, pero aún con eso le dice, ¿qué quieres, Señor? Aleluya. Así mismo también contestó el apóstol Saulo, ¿verdad? Cuando lo encontró al Señor, ¿qué quieres, Señor? Automáticamente el corazón conoce la visión. Cuando Dios habla, cambia los corazones. Hermanos, el espíritu que anhela a Dios, luego conoce quién está hablando, porque la Biblia dice también, lo espiritual se entiende con el espíritu. Con un corazón de carne, con un espíritu lleno de maldad, no conoce a Dios, pero un espíritu y un corazón nuevo conoce a Dios, conoce la voz de Dios, inmediatamente honra a Dios. Esto es lo que vemos de Cornelio. Entonces dice, el mensaje que traía el ángel es, y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Tus oraciones, tus limosnas, tus obras que has ayudado en la comunidad judía han ascendido, o sea, han llegado en la presencia de Dios. Dios los estaba ahí archivando, hermanos, como poner un folder que decimos, las oraciones, las ayudas, todo estaban ahí guardados como para memoria. Dios no se olvide de nada, ¿verdad? Tomemos nota, todas las cosas que hacemos, bien dijo Jesús, cuando nosotros ayudamos aquí a los pobres, dice, a hacer tesoros en el cielo. Y vemos, hermanos, que este hombre ayudaba a los necesitados, y sus oraciones, sus obras, sus limosnas estaban delante de Dios como memoria, ¿verdad? Como un archivo bueno. Siempre los archivos, hermanos, están archivados para bien o para mal. Si son obras malas, ahí están, archivados también, y a la hora que salen, de ahí va a salir lo que somos. Por eso Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Claro está el mensaje de Jesús. Así que cada vez que hablamos, cada vez que abrimos la boca, Dios está guardando, sea bien o sea mal. No sé cuántos de ustedes han conocido la corte, ¿verdad? Los tribunales terrenales. Cada vez que uno hace algo, están archivados. Desde que uno nace, ahí están, empieza a unir a la escuela, y ahí están, y ahí están. Llega un tiempo, cuando los buscan, hay necesidad de buscarlos, y esos aparecen. Si todo bien, ahí están. Y esos hablen para bien para uno. Pero si desde cuando uno empiece ya de joven, empiece a hacer cosas malas, ahí están, y ahí están, y ahí están. Y un día cuando lo ocupan sacarlo, que le llaman ellos aquí, un background, así lo llaman, ¿verdad, Gerardo? Van para atrás a buscar lo que uno es. Y si salen ahí, cuántas veces berrinches y todo lo que hicimos en la escuela, etcétera. Ahí también dice, ahí están los archivos, aparecen, y estos nos ayudan para, ahora sí, como dicen, para remachar más la tuerca. Pero si son buenas, también nos ayuda, hermanos, para beneficio
bueno. Gloria a Cristo. Y así está en el cielo, hermanos, así está. Entonces, ahí vemos todo lo que Dios o Jesús habló, todo lo vemos en otras ocasiones ya hablando. Aquí Cornelio, vemos, dice, era un hombre piadoso, era un hombre ocupado, pero apartaba tiempo para Dios. Y sus obras no se iban al río, no se iban a la basura, como a veces decimos, las cosas aquí, pérdidas se van, ya no vuelven, pero si hacemos para Dios, no es así, no se pierdan. Toda actividad como hoy está usted aquí reunido, escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestras vidas. Las oraciones están archivándose. Y si ayuda, da limosnas, da ofrenda para que el evangelio sea expandido, todo esto está siendo guardado. Y un día cuando el Señor abre su archivo, o cuando quiere bendecirnos aún más, porque el creyente cada vez que va obedeciendo a Dios va creciendo su fe. Y un día el Señor le abre más las ventanas, como dijo él, y abriré las ventanas y los bendeciré. Y entonces dice, y probadme ahora. Entonces, ahí vemos que un día Dios se fijó de estos, todo lo que había hecho Cornelio, y mandó un mensajero a Cornelio a decirle que todo lo que había hecho había llegado delante de Dios y estaban como un memorial para hablar bueno a favor de Cornelio. Dice, tus oraciones y limosna han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha, verso 5, despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Ahora, el Señor sabe bien la intención de Cornelio, sabe bien su obediencia, sabe bien su búsqueda. Cornelio era un devoto, era un hombre piadoso de Dios, respetado, tenía 100 hombres bajo su mando, 100 soldados de infantería y caballería bajo su dirección. Aún con eso, él era un hombre piadoso. Tenía hombres piadosos también dentro de su ejército. Entonces Dios le dice que manda ahora a Jope, la ciudad donde leímos hace 2 o 3 días, donde Pedro sanó a Dorcas, o lo resucitó, y de ahí él se quedó por muchos días ahí en Jope. Y ahí estaba él cuando Cornelio estaba orando allá. Jesús estaba orando allá. Ahora necesitaba Jesús mandar a Pedro para encontrarse con Cornelio, porque ciertamente para entrar al reino de los cielos, para ser hechos hijos de Dios, necesitamos conocer a Cristo, creer en Cristo, para ahora sí gozar de todas las bendiciones de Dios. Aleluya. El Señor sabía lo que buscaba Cornelio, pero no lo podía encontrar bajo la ley, bajo otras direcciones, a menos encontrar a Cristo. Pero sí, sus oraciones y sus limosnas ya estaban delante del Señor. Ahora el Señor manda a Pedro, un hombre que había sido escogido por Jesús como para anunciar el evangelio. Y entonces ahora era necesario llevarlo enfrente de Cornelio, para que Cornelio supiese el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Porque Jesús dijo que Él es la puerta
nadie puede entrar por otra puerta. Todos pasan por esa puerta. Los que quieren o los que anhelan ser hijos de Dios solamente por Jesucristo. Los que quieren entrar al cielo, al reino de los cielos, tiene que ser bajo la dirección de Cristo Jesús, aceptar a Cristo y ser bautizado, ¿verdad? Como el bautismo que Jesús mandó. Okay, entonces dice aquí que Cornelio vio a el ángel y luego, después que el ángel se fue, Cornelio, mire lo que era Cornelio, respetuoso y pronto para oír, pronto para hacer las cosas que Dios manda. Eso es un hombre, hermanos, que busque a Dios. Él se levanta, cuando ve que ya el ángel se fue, se levanta y llama a 2 siervos suyos y a un soldado devoto de su confianza, que él lo mandaba o hacer sus quehaceres siempre, y lo mandaron o los mandó a Jope a buscar a Pedro, y se fueron a buscar a Pedro. Y aquí nos dice, ya cuando ellos iban ya camino a buscar a Pedro, Pedro tuvo una visión. Miren, por eso digo, ¿cómo trabaja el Señor? Entre los que no son creyentes, pero los que buscan a Cristo, buscan al Señor, el Señor obra en ambos lados. Y para conocer al Señor, nadie conoce al Señor por estudios seculares, por religiones, nadie. Todo aquel que conoce a Cristo es porque lo conoce por revelación, porque Cristo está trabajando, está obrando para que todos conozcan al Señor, pero todos tienen que conocer a Cristo por revelación. Cornelio tenía que llamar a Pedro. Pedro tenía que llevar el mensaje. Entonces, cuando estos hombres iban camino a Jope, mientras ellos iban, Dios muestra una visión a Pedro. Dice también, Pedro en su casa, donde estaba hospedado, sintió hambre y subió a orar allá arriba, en la segunda, la terraza de la casa. Y como era ya casi la hora del lonche, ya era la hora del lonche, en silencio, sintió hambre. Pero mientras preparaban la comida, él se fue a orar. Y estando orando, dice, entró en éxtasis. Y vio una visión. Del cielo venían un manto o una sábana amarrado de las 4 puntas. Y venía y cayó. Y Pedro dice, entró a ver ahí, en ese manto, lo que había ahí, había toda clase de animales. Dice, quiero leerles en el versículo 2. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Es lo que él vio. Estaba viendo ahí, dentro de ese manto o sábana, como lo llamamos, había animales, reptiles, aves. Habían animales buenos para comer, había reptiles los que Dios había prohibido. Dios dio, ¿se acuerdan? En la ley, Dios dijo cuáles animales se debían de comer, y ciertos animales eran prohibidos para comer según la ley, o eran animales inmundos. Entonces, allí venían animales limpios e impuros que no deberían de comerse. Entonces, estamos en el 12.
Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Es la orden que Dios le dio. Pedro, mata y come. No vamos a entrar hoy en detalle de este. Vamos a agarrar otro mensaje solamente para esto. Hoy vamos a dedicarnos a Cornelio, ¿verdad? Y esto lo he escogido como para enfocarnos en Pedro. Hoy pasamos por ahí, pero tengo por seguro que la otra vez vamos a estudiar más sobre esto. Entonces, Pedro ahora vio estos animales, pero él al verlos dijo: no, yo no puedo comer esto, nunca he comido de estos animales. Y se repitió por 3 veces, dice. Y después, otra vez se volvieron los animales a ir para arriba y desaparecieron. Entonces Pedro, pensando en esto, ¿de qué sería la visión? Y en eso dice aquí, verso 19, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Aleluya, mire cómo prepara a Dios, ¿verdad? Pedro pensando en esta visión, ¿qué sería esta visión? Y luego llegaron los hombres y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Miren, ahora Pedro vio esta visión, no lo entendió al momento, pero después volvió. O sea, entendió todo lo que Dios quería de él. Dios avisó, dio orden en el Antiguo Testamento cuáles animales eran limpios para comer y cuáles no deberían comerse. Había distinción de animales, también había distinción entre los grupos de personas, judíos y gentiles. Ahora, en esta visión está diciendo, ahí venían revueltos, animales limpios y animales impuros, y de él podía Pedro comer. Come. Y Pedro pues no entendió. Pero como vuelvo a decir, esto lo vamos a dejar para otro. Hoy vamos a enfocarnos. Pero esta enseñanza está maravillosa. Entonces, Pedro se va ahora para Cesarea. Y cuando llega a Cesarea, dice verso 24, al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Miren, es lo que la persona que busque a Dios no pierde la oportunidad. Por eso, hermanos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermanos, la palabra revelada, la palabra de Cristo Jesús, de un Cristo Jesús resucitado, cuando llegue en nuestros oídos, cuando el momento que alguien nos habla de ese plan de salvación, hermanos, es momento de guardarlos, porque puede ser que ya nunca más lo vamos a escuchar. Dios obra, Dios conoce los deseos del corazón y manda. Es tiempo de escuchar. ¿Se acuerdan también de Felipe cuando fue a encontrarse con ese eunuco que venía de Jerusalén, que iba para Candace, o la reina de Candace para Etiopía? También era un hombre
muy importante. Era oficial de la reina. Estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Era un administrador de los tesoros del rey o de la reina. También fue la oportunidad. Dios mandó a Felipe. Y este hombre también recibió la palabra de Dios. En ese instante se bautizó. Y Felipe fue apartado de él. Y él siguió su camino gozoso. Y ya nunca vemos que alguien se encontró con él. Pero él siguió la palabra. Aprovechó, hermanos. La palabra de Dios tiene un momento cuando llega. Y de repente, si la persona no lo aprecia, no lo recibe, puede ser que jamás lo vaya a escuchar. Pues, hermanos, yo siempre les digo, cada vez que oímos la palabra de Dios, cada vez que tenemos la oportunidad de congregarnos, donde escuchamos la palabra de Dios, porque hay gente pues se puede congregar, pero no escuchen palabra viva, o escuchen palabras extra bíblicas, y eso no ayuda para nada. Nomás puede que mantenga a la gente contento, felices, pero espiritualmente de Dios no tiene nada, porque las palabras que avivan, las palabras que dan vida, son las palabras del Señor, como las que vamos a seguir viendo aquí en este momento. Entonces, el verso 24 que dice, al otro día entró en Cesarea Cornelio, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Eso es, hermanos, porque Cornelio sí bien entendía, alguien que iba a venir a hablar del evangelio, de las cosas de Dios, podría ser que era la última vez. Mire cómo es un corazón amable, cómo es un corazón contrito y humillado. Él luego invitó a sus amigos íntimos, porque aquí nos dice que antes de Cornelio, antes que el ángel lo visitaba, toda su familia, ellos eran ya temerosos de Dios, oradores, buscaban al Señor, se congregaban en una sinagoga, toda su familia. Pero ahora aquí, al oír él que iba a llegar Pedro con un mensaje del cielo, él reunió a todos sus amigos íntimos, porque aún Pedro se maravilló, dice, y conversando, dice Pedro, y conversando con él, halló mucha gente reunidos. Entonces, aún mismo Pedro se asustó al encontrar a Cornelio, y mientras platicaban, dice, Cornelio le invitó para adentro, mientras caminaban para adentro, y entró adentro, y abrió la puerta, y Pedro vio a mucha gente ahí reunidos. Entonces dice Cornelio, Pedro, pues dice, y le dijo, Pedro, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Ahora verso 30. Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y he aquí un hombre que con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha llamado o te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, y dijo, mire, Cornelio ya había dicho a sus amigos, va a venir un hombre enviado por Dios que trae las buenas noticias, y estemos atentos ese día. Hermanos,
Así que podemos ver, yo estoy viendo aquí, hermanos, cuando a Dios se refiere, hay que buscar, hay que exponer tiempo. A veces yo me pregunto, a veces he encontrado gente que dice, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para ir para congregarme, no tengo tiempo para estudio bíblico, no tengo tiempo para todo no tienen tiempo. Pero vemos aquí, hermanos, este hombre, con tanta ocupación que tenía soldados bajo su mando, aún dirigiendo también a unos proyectos de la comunidad, ayudando a las gente necesitada. Era un hombre ocupado, pero cuando se trataba a Dios, ponía tiempo. Aquí suspendió sus quehaceres, el gobierno también, a un rey pagano, un gobernador pagano, porque Cesarea era el asiento del gobierno, ahí estaba cerca el rey, pero aún con eso, un gobierno pagano, Cornelio tenía esa voz de decir, voy a tener reunión tal hora, y ya sabes, no me molestes, ok, mire, Dios hace obra, pero todo depende del corazón. Para servir a Dios uno tiene que sacar tiempo, planificar tiempo. Así que yo estaba viendo, es algo fuera de razón cuando decimos no tengo tiempo. ¿Qué trabajo tenemos? Sí, no digo que no, pero podemos, ahora sí, como dicen, condensar el tiempo, las actividades, y sobra tiempo para servir a Dios. Y ahí estaban él y sus amigos íntimos. Entonces dijo él, por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Mire, qué bueno que viniste. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios. Mire la palabra de este hombre. Él sabía que estaban delante de Dios, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque iban a escuchar palabra de Dios, enviado por Dios. Entonces dice aquí, has hecho bien. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro ahora empieza a hablar ahora el plan de salvación. Y dice Pedro, verso 24, o 34, perdón. Dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Ponga atención, hermano, tome nota, porque este es el mensaje que cambió la vida de Cornelio. No son palabras diferentes que los que hemos oído. Son palabras que siempre leemos en la Biblia. Si usted fuera ahorita Cornelio, si usted fuera un hombre con el corazón de Cornelio y no ha conocido a Dios, esas palabras lo van a cambiar, lo van a sacar de donde está, va a ser un hombre transformado. Y mire, voy a seguir leyendo. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. En primer lugar, conocer a Cristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mensaje es que Jesús es el ungido de Dios. Verso 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara
a nosotros, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Amén. Y dice aquí el verso 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, ¿verdad? Pedro nunca pasó por su mente que los gentiles eran amados por Dios, ni los judíos creyentes que acompañaron a Pedro, porque Pedro no se fue solo, le acompañaron a algunos creyentes que estaban disponibles a acompañar a Pedro, y cuando ellos llegaron, Pedro empezó a hablarles del Evangelio, aún dice, hablando él todavía, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban ahí, todos los que estaban allí, aleluya, recibieron el Espíritu Santo, y Pedro mismo y los acompañantes de él, que eran judíos, se quedaron, dice, con la boca abierta, se quedaron mudos, sin palabras, se quedaron admirados, porque Dios derramó el Espíritu Santo igual como pasó en Pentecostés, cuando solamente habían judíos. Ahora Pedro se quedó maravillado. ¿Cómo es la obra de Dios? ¿Cómo Dios habla a los gentiles? ¿Cómo Dios amó a los gentiles? ¿Cómo ahora todos reciben el don de Dios, gentiles y no gentiles, circuncisos e incircuncisos? Aleluya, mis hermanos. Ahí Dios mostró al apóstol Pedro a toda la gente por igual. Por eso los animalitos que venían en la sábana, quizás me imagino, habían reptiles. Y los reptiles que hay, ¿qué animales conoce que son reptiles? Ayúdenme los que son sabios. Había aves, gallinas, pájaros, sopilotes, cuervos, pues toda clase de aves. Y reptiles, ¿qué más? Víboras, lagartijas, ranas, todos, ¿qué más? Ratones, toda clase de animalitos que no se comen, que eran prohibidos. Ahora el Señor le dijo a Pedro, mira, ¿tienes hambre? Mata y comes, no te preocupes. La razón, hermanos, como le digo, lo voy a adelantar poquito. Lo voy a adelantar poquito, pero lo demás vamos a traer otro mensaje. Pedro, como él era muy metido en la ley, no quería juntarse con la gente de los, ¿cómo se llama? Gentiles. Y todavía hay ahora, hermanos, todavía hay gente así ahora, creyentes. Yo me he encontrado gente, uno de buena voluntad les regala un taco, un burrito, todavía preguntan, ¿y de qué carne es? Porque ellos están pensando, porque ellos son una iglesia donde nos prohíben comer cierta carne. Pero aquí la Biblia, ahora ya no hay de eso. Ellos son como bajo la ley, que no pueden comer diferentes. Pero Cornelio ahora tiene que aprender a llegar en un lugar. No va a decir él, pues ahora saben que yo no como conejo, vamos a decir así. Tengo que comer pura gallina y pura pechuga, ¿verdad? Pero la gente, los gentiles,
Muchas de las veces no tenemos para esas cosas, ¿verdad? Son sencillas las comidas, pero él tiene que comer todo lo que le pongan, porque Dios lo bendijo, lo santifica con la oración. Aleluya. Ahora todos somos hijos de Dios, simplemente que creemos en Cristo Jesús. Esto es el mensaje que nos trae Cornelio ahora. Miren, hermanos, la conversión de Cornelio quedó escrito en la Biblia, porque fueron los gentiles, los primeros creyentes. Cuando Dios quite la barrera ahora públicamente delante de los apóstoles. ¿Y quién más que Pedro? Porque Pedro el apóstol siempre se negaba, cuando estaba Jesús, siempre se negaba de las tradiciones, ¿verdad? Aún ya cuando Jesús ya no estaba, este momento, ¿verdad? Se le olvidó. Él dijo, Señor, no puedo comer esto. Y Dios le dijo en la visión, en la voz, dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Wow. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí, servir a Dios es buscarle para entrar y ser hechos hijos de Dios. Tenemos que creer en Cristo. Bien dice el versículo de San Juan 1:12. Y todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa palabra que Jesús habló nunca se va a pasar. Nadie puede conocer a Dios por religión, por más que sea. Tiene que ser revelado. Tiene que ser un ángel, o tiene que ser una visión, o tiene que ser un mensaje del cielo para que conozca a Cristo Jesús, el que fue muerto en la cruz, el que derramó su sangre. A Él tenemos que confesar nuestros pecados y por Él tenemos la oportunidad, la potestad, la autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y pasando por esa puerta, confesando nuestros pecados, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, entonces dice, se derramó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas, dice. Lo voy a terminar de leer, los últimos versículos que estábamos, lo voy a terminar, dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Aleluya. Ya nadie puede negar todos los beneficios, todas las promesas, todo lo que Dios ha prometido a los judíos, ahora también a los gentiles, creyendo en Cristo Jesús. Tenemos también las oportunidades. Bien dice el apóstol Pablo, ahora no hay griego ni judío. Delante de Dios todos somos hijos de Dios creyendo en Cristo Jesús. Esto es la oportunidad, hermanos, cuando de veras buscamos a Dios y somos obedientes a Cristo Jesús. Tenemos que recibir el mensaje de Cristo, del Cristo resucitado. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, y démosle honra a Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya.